El siglo de las luces. Séptima parte. Autor Alejo Carpentier. Capítulo número 48. Capítulo 48. Y he aquí que un gran viento hirió las cuatro esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos, y murieron. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Job 1:19. Un concertado jaleo de tacones pegaba recio, a compás de guitarras, en el suelo del piso principal, cuando el viajero, sacando un brazo aterido del hato de mantas escocesas que lo envolvían, alzó el pesado martillo del aldabón con figura de Dios de las aguas, que adornaba la gran puerta que daba a la calle de Fuencarral. Aunque el toque retumbara adentro, como un disparo de trabuco, arreció el alboroto de arriba con la añadidura de una trasnochada voz de sochantre que en vano trataba de agarrar la tonada cabal del polo del contrabandista. Pero la mano, ardida por el bronce quemante de tanto frío, seguía golpeando, a la vez que un pie calzado de espesas botas pegaba en la madera de la puerta, haciendo caer morcellas de cierzo sobre la piedra helada del umbral. Al fin crujió un batiente, movido por un fámulo de aliento avinado que arrimó la luz de un candil a la cara del viajero. Al ver que la cara se le parecía a la del retrato que arriba colgaba de un testero, el criado, sobrecogido por el susto, hizo pasar al temible aguafiestas, deshaciéndose en disculpas y explicaciones. Él no esperaba tan pronto al caballero. De haber sabido que llegaba, lo habría ido a esperar a la casa de correos. Hoy resultaba que, por ser 1 de año, día de los Manueles, y él se llamaba Manuel, unos conocidos, buena gente, aunque un poco bullanguera, habían venido a sorprenderlo cuando ya estaba acostado, después de haber rogado a Dios porque el caballero tuviese un buen viaje, y, sin entender de razones, se habían dado a cantar y a beber de lo que traían, nada más que de lo que traían. Que aguardar unos minutos el caballero. Él haría salir a toda esa canalla por la escalera de servicio. Apartando al fámulo, el viajero subió las anchas escaleras que conducían al salón. Allí, en medio de muebles movidos de sus sitios, sobre un piso cuyas alfombras estaban arrimadas a una pared, seguía la juerga, con un descocado bailoteo de manolas del rumbo y de mozos de la peor facha, que se vaciaban grandes vasos de vino en el gaznate, escupiendo a diestro y siniestro por la cantidad de botellas y frascos vacíos que yacían en los rincones. Podía advertirse que la fiesta estaba en su punto. Pregonaba esta unas castañas calientes que no se veían por ninguna parte. Subida sobre un diván, desgañitábase una maja cantando la tonada del marabú. Sonaba una hembra el de más allá. Apretábase un corrillo de borrachos en torno a un ciego que acababa de rajarse la garganta, perfilando melismas por soleares. Un «¡Fuera de aquí!» clamado con tronitosa voz por el criado, desbandó a los presentes, que se echaron escaleras abajo, llevándose cuanta botella llena pudieron agarrar al vuelo. Al ver que del hato de mantas escocesas emergía la cabeza de alguien que debía ser una persona de condición, ahora, hilvanando lamentos inoperantes, el sirviente se apresuraba en colocar nuevamente los muebles en su lugar, extendiendo la alfombra y llevándose las botellas vacías con la mayor diligencia. Añadió varios leños al fuego que en la chimenea ardía desde temprano, y armándose de escobas, plumeros y paños, trató de borrar las huellas que había dejado el holgorio en las butacas, en los pisos y hasta en la tapa del pianoforte, ensuciada por un líquido que olía a aguardiente. «Gente buena», gemía el fámulo, «gente incapaz de llevarse nada, pero gente de muy escasa educación. Aquí no pasa como en otros países, donde se enseña a respetar». Por fin, librado de su última manta, el viajero se acercó al fuego,
pidiendo una botella de vino. Cuando se la trajeron pudo comprobar que era del mismo que habían estado bebiendo los cuerguistas, pero no se dio por enterado. Sus ojos acababan de tropezarse con un cuadro que harto conocía. Era el que representaba cierta explosión en una catedral, ahora deficientemente curado de la ancha herida que se le hiciera un día por medio de pegamentos que demasiado arrugaban la tela en el sitio de las roturas. Seguido del fámulo que alzaba un gran candelabro con velas nuevas, pasó a la habitación contigua, que era la biblioteca. Entre los anaqueles de libros había una panoplia rematada por yelmos y morriones de factura italiana, a la que faltaban algunas armas que parecían haber sido desprendidas con suma violencia, a juzgar por el retorcimiento de las escarpias. 2 butacones habían quedado en disposición de coloquio a ambos lados de una estrecha mesa medianera, donde veíase un libro abierto y una copa medio bebida, cuyo vino de Málaga, al secarse, había dejado la marca de su color en el cristal. Como tuve el honor de escribir al señor, nada se ha tocado desde entonces, dijo el fámulo, abriendo otra puerta. Ahora estaba el viajero en una habitación de mujer recién salida del sueño, donde nada hubiese sido recogido. Aún estaban revueltas las sábanas del desperezo mañanero, y se adivinaban las prisas de un rápido vestirse por la camisa de noche que estaba tirada en el suelo y aquel desorden de trajes sacados de un armario, entre los cuales debió escogerse el que ahora faltaba. Era como de color tabaco con unos encajes, dijo el sirviente. Salieron los 2 hombres a una ancha galería, cuyas ventanas exteriores estaban blanquecidas por la escarcha. Este era el cuarto de él, dijo el criado, buscando una llave. Lo que pudo contemplar el forastero fue una estancia angosta, amueblada con casi austera sobriedad, sin más adorno que el de una tapicería fija en la pared opuesta a la de la cama, que representaba un gracioso concierto de monos, tocadores de clave, violas de gamba, flautas y trompetas. Sobre un velador veíanse varios pomos de medicinas acompañados de una jarra de agua y una cuchara. El agua hubo que vaciarla porque se estaba pudriendo, dijo el criado. Todo aquí estaba ordenado y limpio como en celda de militar. Él siempre se arreglaba la cama y acomodaba sus cosas. No le agradaba que entraran gentes del servicio, aun cuando estaba enfermo. El viajero volvió al salón. Cuénteme lo que pasó aquel día, dijo. Pero el relato del otro, a pesar de todo el afán que se daba en informar, tratando de hacer olvidar lo de la juerga y lo del vino, con un exceso de palabras entreveradas de desmedidos elogios para la bondad, la generosidad, el señorío de los amos, era muy poco interesante. Lo mismo quedaba dicho en una carta que el fámulo hubiese mandado antes, valiéndose de la letra de un memorialista público que, sin conocer el caso, había añadido acotaciones de propia tinta, mucho más esclarecedoras en sus hipótesis que las escasas verdades recordadas por el lacayo, quien, en suma, no sabía casi nada. Aquella mañana, arrastrada por el entusiasmo que llenaba las calles, la servidumbre había abandonado las cocinas, las lavanderías, despensas y cocheras. Después algunos regresaron, otros no. El viajero pidió papel y pluma apuntando los nombres de todas las personas que, por algún motivo, hubiesen tenido tratos con los amos de la casa. Médicos, proveedores, peinadoras, costureras, libreros, tapiceros, boticarios, perfumistas, comerciantes y artesanos, sin desdeñar el dato de que una abaniquera hubiese venido a menudo a ofrecer sus abanicos, ni que un barbero cuya oficina estaba próxima conocía la vida y milagros de toda la gente que hubiera vivido desde hacía 20 años en la calle de Fuencarral. Así sucedió. Goya. Con lo sabido en tiendas y talleres, con lo oído en una taberna cercana, donde muchas memorias se refrescaban al calor del aguardiente, con lo narrado por personas de las más diversas condiciones y estados, empezó una historia a constituirse a retazos con muchas lagunas y párrafos truncos, a la manera de una crónica antigua que parcialmente renaciera de un ensamblaje de fragmentos diversos. La casa de la condesa de Arcos, según contara un notario que, sin saberlo, oficiaba de prologuista del Centón, había quedado deshabitada durante mucho tiempo, desde que en ella se hubiesen producido extraños y sonados sucesos de fantasmas y aparecidos. Transcurría el tiempo y permanecía la hermosa mansión en abandono, aislada por su propia leyenda.
añorándose entre los comerciantes del barrio los días en que las fiestas y saraos ofrecidos por sus dueños promovían rumbosas compras de adornos, luces, finos manjares y vinos delicados. Por lo mismo, la tarde en que pudo observarse que las ventanas de la casa se iluminaban fue saludada como un acontecimiento. Acercáronse los vecinos, curiosos, observando un tráfago de sirvientes desde las cocheras hasta el desván, subiendo baúles, cargando bultos, colgando arañas nuevas de los cielos rasos. Al día siguiente aparecieron los pintores, los empapeladores, los yeseros, con sus escaleras y andamios. Corrió un aire fresco por las estancias, disipando embrujos y sortilegios. Claras cortinas alegraron los salones, en tanto que dos soberbios alazanes, traídos por un caballerizo de librea, se instalaron en las cuadras que volvían a oler a heno, avena y almorta. Se supo entonces que una dama criolla, poco temerosa de espantos y duendes, había alquilado la mansión. Aquí la crónica pasaba a la boca de una encajera de la calle Mayor. Pronto la señora de la Casa de Arcos fue conocida como la Cubana. Era una hermosa mujer, de grandes ojos oscuros, que vivía sola, sin recibir visitas ni buscar tratos con la gente de la villa y corte. Una constante preocupación ensombrecía su mirada y, sin embargo, no buscaba el consuelo de la religión, notándose que nunca iba a misa. Era rica a juzgar por el número de sus sirvientes y el boato de su tren de casa. No obstante, era afecta a vestirse sobriamente, aunque cuando compraba un encaje o elegía un paño exigía siempre lo mejor, sin poner reparos en el precio. De la encajera no podía sacarse más, pasándose a los chismes de Paco, el barbero guitarrista, cuya oficina se contaba entre los buenos mentideros de la ciudad. La Cubana había venido a Madrid para realizar una delicada gestión, solicitar el indulto de un primo suyo que estaba encarcelado desde hacía años en el presidio de Ceuta. Se decía que aquel primo suyo había sido conspirador y francmasón en las tierras de América, que era un afrancesado, adicto a las ideas de la revolución, impresor de escritos y canciones subversivas, destinados a socavar la autoridad real de los reinos de ultramar. La Cubana también debía tener alguna tacha de conspiradora y de atea, con aquel retraimiento en que vivía, con aquel desentendimiento de procesiones que podían pasar frente a la Casa de Arcos, llevando al mismísimo Santísimo sin que se dignara asomarse a alguna ventana de la mansión. Llegóse a decir que dentro de la Casa de Arcos se habían alzado las columnas impías de una logia y que ahora se daban misas negras, pero la policía, puesta sobre aviso por las habladurías, luego de vigilar la mansión durante algunas semanas, había tenido que reportar que no podía ser sitio de reuniones de conspiraciones, impíos ni francmasones, puesto que allí no se reunía nadie. La Casa de Arcos, casa del misterio a causa de sus espantes y trasgos de antaño, seguía siendo una casa del misterio, ahora que en ella moraba una mujer herniosa, muy requerida por los hombres, cuando alguna vez iba a pie hasta una tienda cercana o salía a comprar, en vísperas de Navidades, mazapanes de Toledo en las inmediaciones de la Plaza Mayor. Ahora pasaba la palabra a un viejo médico que a menudo había visitado durante un tiempo la Casa de Arcos. Había sido llamado para atender a un hombre de sana constitución, pero cuya salud estaba sumamente quebrantada por la permanencia en el presidio de Ceuta, de donde acababa de salir, luego de verse liberado por indulto real. En las piernas llevaba la marca de los grillos, padecía de fiebres intermitentes y también de un asma de infancia que lo atormentaba. A veces, aunque las crisis se le aliviaban al fumar cigarrillos liados con pétalos de la flor de campana que a Cuba encargaba un apotecario del barrio de Tribulete. Sometido a un tratamiento revitalizador, había recobrado la salud lentamente. El médico no volvió a ser llamado a la Casa de Arcos. Ahora tocaba hablar a un librero. Esteban no quería saber de filosofía, de trabajos de economistas, ni de escritos que trataran de la historia de Europa en los últimos años. Leía libros de viajes, las poesías de Ossian, la novela de las cuitas del joven Werther, nuevas traducciones de Shakespeare, recordándose que se había entusiasmado con el genio del cristianismo, obra que calificaba de absolutamente extraordinaria, habiéndola mandado encuadernar en pasta de terciopelo, de las que tenían una pequeña cerradura de oro, destinada a guardar el secreto de acotaciones personales hechas al margen del texto. Carlos, que había leído el libro de
Chateaubriand no acertaba a explicarse por qué Esteban, hombre descreído, podía haberse interesado tanto por un texto falto de unidad, farragoso a ratos, poco convincente para quien careciera de una fe verdadera. Buscando el libro en todas partes, acabó por encontrar uno de sus 5 tomos en la habitación de Sofía. Hojeándolo, advirtió con sorpresa que esa edición incluía en su segunda parte una suerte de relato novelesco, titulado René, que no figuraba en otra edición más reciente adquirida en La Habana, y mientras las demás páginas del volumen estaban vírgenes de notas o marcas, una serie de frases, de párrafos aparecían subrayados con tinta roja. Esta vida, que al principio me había encantado, no tardó en serme insoportable. Me cansé de las mismas escenas y de las mismas ideas. Me puse a sondear mi corazón y a preguntarme lo que deseaba. Sin padres, sin amigos y, por decirlo así, sin haber amado aún sobre la tierra, estaba abrumado por una superabundancia de vida. Descendí al valle y subí a la montaña, llamando con todas las fuerzas de mi deseo al objeto ideal de una futura llama. Es necesario imaginarse que era la única persona en el mundo a quien yo había amado y que todos mis sentimientos venían a confundirse en ella con el dolor de los recuerdos de mi infancia. Un movimiento de piedad la había atraído hacia mí. Una sospecha se abría camino en la mente de Carlos, y ahora interrogaba a una camarera que durante algún tiempo había servido a Sofía, usando de soslayadas preguntas que, sin revelar un mayor interés por el caso, pudiesen conducir la fábula hacia alguna confidencia reveladora. No podía dudarse de que Sofía y Esteban se tuvieran un gran afecto, viviendo en una apacible y cariñosa intimidad. En los crudos días del invierno, cuando se helaban las fuentes del retiro, tomaban sus comidas en la habitación de ella con las butacas arrimadas a un brasero. En verano daban largos paseos en coche, deteniéndose para beber la horchata de los puestos. También se les había visto alguna vez en la feria de San Isidro, muy divertidos por el holgorio popular. Se agarraban de la mano, así como pueden hacerlo 2 hermanos. No recordaba que los hubiese visto reñir, ni discutir acaloradamente. Eso nunca. Él la llamaba por su nombre a secas, y ella le llamaba Esteban, sin más. Jamás se habían desleído las malas lenguas, que siempre las hay, en las cocinas, en las despensas, en decir que acaso hubiese